El general en su laberinto, por Gabriel García Márquez. Dedicatoria. Para Álvaro Mutis, que me regaló la idea de escribir este libro. Nota. Parece que el demonio dirige las cosas de mi vida. Carta a Santander, 4 de agosto de 1823. José Palacios, su servidor más antiguo, le encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos, y creyó que se había ahogado. Sabía que ese era uno de sus muchos modos de meditar, pero el estado de éxtasis en que yacía a la deriva parecía de alguien que ya no era de este mundo. No se atrevió a acercarse, sino que lo llamó con voz sorda, de acuerdo con la orden de despertarlo antes de las 5 para viajar en las primeras luces. El general emergió del hechizo y vio en la penumbra los ojos azules y diáfanos, el cabello encrespado de color ardilla, la majestad impávida de su mayordomo de todos los días, sosteniendo en la mano el pocillo con la infusión de amapolas con goma. El general se agarró sin fuerzas de las asas de la bañera y surgió de entre las aguas medicinales con un ímpetu de delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado. «Vámonos», dijo, «volando, que aquí no nos quiere nadie». José Palacios se lo había oído decir tantas veces y en ocasiones tan diversas, que todavía no creyó que fuera cierto, a pesar de que las recuas estaban preparadas en las caballerizas, y la comitiva oficial empezaba a reunirse. Lo ayudó a secarse de cualquier modo, y le puso la ruana de los páramos sobre el cuerpo desnudo, porque la taza le castañeaba con temblor en las manos. Meses antes, poniéndose unos pantalones de gamuza que no usaba desde las noches babilónicas de Lima, él había descubierto que a medida que bajaba de peso, iba disminuyendo de estatura. Hasta su desnudez era distinta, pues tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Había cumplido 46 años el pasado mes de julio, pero ya sus ásperos rizos caribes se habían vuelto de ceniza y tenía los huesos desordenados por la decrepitud prematura. Y todo él se veía tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta el julio siguiente. Sin embargo, sus ademanes resueltos parecían ser de otro menos dañado por la vida, y caminaba sin cesar alrededor de nada. Se bebió la tisana de 5 sorbos ardientes que por poco no le ampollaron la lengua, huyendo de sus propias huellas de agua en las esteras desgreñadas del piso, y fue como beberse el filtro de la resurrección, pero no dijo una palabra mientras no sonaron las 5 de la tarde en la catedral vecina. Sábado 8 de mayo del año 30, día de la Santísima Virgen, medianera de todas las gracias, anunció el mayordomo. Está lloviendo desde las 3 de la madrugada. Desde las 3 de madrugada del siglo XVII, dijo el general con la voz todavía perturbada por el aliento acre del insomnio. Y agregó en serio: no hay los gallos. Aquí no hay gallos, dijo José Palacios. No hay nada, dijo el general. Es tierra de infieles. Pues estaban en Santa Fe de Bogotá, a 2017 metros sobre el nivel del mar remoto, y la enorme alcoba de paredes áridas, expuesta a los vientos helados que se filtraban por las ventanas mal ceñidas, no era la más propicia para la salud de nadie. José Palacios puso la vacía de espuma en el mármol del tocador y el estuche de terciopelo rojo con los instrumentos de afeitarse, todos de metal dorado. Puso la palmatoria con la vela en una repisa cerca del espejo, de modo que el general tuviera bastante luz, y se acercó al brasero para que se le calentaran los pies. Después le dio unas antiparras de cristales cuadrados con un armazón de plata fina que llevaba siempre para él en el bolsillo de chaleco. El general se las puso y se afeitó gobernando la navaja con igual destreza de la mano izquierda como de la derecha, pues era ambidiestro natural y con un dominio asombroso del mismo pulso que minutos antes no le había servido para sostener la taza.
terminó de afeitarse a ciegas sin dejar de dar vueltas por el cuarto, pues procuraba verse en el espejo lo menos posible para no encontrarse con sus propios ojos. Luego se arrancó a tirones los pelos de la nariz y las orejas. Se pulió los dientes perfectos con polvo de carbón en un cepillo de seda con mango de plata. Se cortó y se pulió las uñas de las manos y los pies. Y por último, se quitó la ruana y se vació encima un frasco grande de agua de colonia, dándose fracciones con ambas manos en el cuerpo entero hasta quedar exhausto. Aquella madrugada oficiaba la misa diaria de la limpieza con una sevicia más frenética de lo habitual, tratando de purificar el cuerpo y el ánima de 20 años de guerras inútiles y desengaños de poder. La última visita que recibió la noche anterior fue de la Manuela Sáenz, la aguerrida quiteña que lo amaba, pero que no iba a seguirlo hasta la muerte. Se quedaba, como siempre, con el encargo de mantener al general bien informado de todo cuanto ocurriera en su ausencia, pues hacía tiempo que él no confiaba en nadie más que en ella. Le dejaba en custodia algunas reliquias sin más valor que el de haber sido suyas, así como algunos de sus libros más preciados y 2 cofres de sus archivos personales. El día anterior, durante la breve despedida formal, le había dicho: mucho te amo, pero más te amaré si ahora tiene más juicio que nunca. Ella lo entendió como otro homenaje de los tantos que él le había rendido en 8 años de amores ardientes. De todos sus conocidos, ella era la única que lo creía. Esta vez era verdad que se iba, pero también era la única que tenía al menos un motivo cierto para esperar que volviera. No pensaba en verse otra vez antes del viaje. Sin embargo, la dueña de casa quiso darles el regalo de un último adiós furtivo, e hizo entrar a Manuela vestida de jinete por el portón de los establos, burlando los perjuicios de la beata comunidad local. No porque fueran amantes clandestinos, pues lo eran a plena luz y con escándalo público, sino por preservar a toda costa el buen nombre de la casa. Él fue aún más timorato, pues le ordenó a José Palacios que no cerrara la puerta de la sala contigua, que era un paso obligado de la servidumbre doméstica, y donde los edecanes de guardia jugaron las barajas hasta mucho después que terminó la visita. Manuela le leyó durante 2 horas. Había sido joven hasta hacía poco tiempo, cuando sus carnes empezaron a ganarle a su edad. Fumaba una cachimba de marinero. Se perfumaba con agua de verbena, que era una alusión de militares. Se vestía de hombre y andaba entre soldados, pero su voz afónica seguía siendo buena para las penumbras del amor. Leía la luz escasa de la palmatoria, sentada en un sillón que aún tenía el escudo de armas del último virrey, y él la escuchaba tendido boca arriba en la cama, con la ropa civil de estar en casa y cubierto con la ruana de vicuña. Solo por el ritmo de la respiración se sabía que no estaba dormido. El libro se llamaba Lección de noticias y rumores que corrieron por Lima en el año de gracia de 1826, del peruano Noé Calzadillas. Y ella lo leía con unos énfasis teatrales que le iban muy bien al estilo del autor. Durante la hora siguiente no se oyó nada más que su voz en la casa dormida. Pero después de la última ronda, estalló de pronto una carcajada unánime de muchos hombres, que alborotó a los perros de la cuadra. Él abrió los ojos, menos inquieto que intrigado, y ella cerró el libro en el regazo, marcando la página con el pulgar. «Son sus amigos», le dijo. «No tengo amigos», dijo él. «Y si acaso me queda alguno, ha de ser por poco tiempo». «Pues están allá afuera, velando para que no lo maten», dijo ella. Fue así como el general se enteró de lo que toda la ciudad sabía. No uno, sino varios atentados se estaban fraguando contra él, y sus últimos partidarios aguardaban en la casa para tratar de impedirlos. El zaguán y los corredores en torno del jardín interior estaban tomados por los húsares y granaderos, todos venezolanos, que iban acompañados hasta el puerto de Cartagena de Indias,
donde debía abordar un velero para Europa. 2 de ellos habían tendido sus petates para acostarse de través frente a la puerta principal de la alcoba, y los edecanes iban a seguir jugando en la sala contigua cuando Manuela acabara de leer. Pero los tiempos no eran para estar seguros de nada en medio de tanta gente de tropa de origen incierto y diversa calaña. Sin inmutarse por las malas noticias, él le ordenó a Manuela, con un gesto de la mano, que siguiera leyendo. Siempre tuvo la muerte como un riesgo profesional sin remedio. Había hecho todas sus guerras en la línea de peligro, sin sufrir ni un rasguño, y se movía en medio del fuego contrario con una serenidad tan insensata que hasta sus oficiales se conformaron con la explicación fácil de que se creía vulnerable. Había salido ileso de cuantos atentados se urdieron contra él, y en varios salvó la vida porque no estaba durmiendo en su cama. Andaba sin escolta y comía y bebía sin ningún cuidado de lo que le ofrecían donde fuera. Solo Manuela sabía que su desinterés no era inconsciencia ni fatalismo, sino la certidumbre melancólica de que había de morir en su cama, pobre y desnudo, y sin el consuelo de la gratitud pública. El único cambio notable que hizo en los ritos del insomnio aquella noche de vísperas fue no tomar el baño caliente antes de meterse a la cama. José Palacios se lo había preparado desde temprano con agua de hojas medicinales para recomponer el cuerpo y facilitar la expectoración, y la mantuvo a buena temperatura para cuando él lo quisiera, pero no lo quiso. Se tomó 2 píldoras laxantes para su estreñimiento habitual y se dispuso a dormir al arrullo de los chismes galanes de Lima. De pronto, sin causa aparente, le acometió un acceso de tos que pareció estremecer los estribos de la casa. Los oficiales que jugaban en la sala contigua se quedaron en suspenso. Uno de ellos, el irlandés Belfort Hinton Wilson, se asomó al dormitorio por si lo requerían y vio al general atravesado boca abajo en la cama, tratando de vomitar las entrañas. Manuela le sostenía la cabeza sobre la vacinilla. José Palacios, el único autorizado para entrar en el dormitorio sin tocar, permaneció junto a la cama en estado de alerta hasta que la crisis pasó. Entonces el general respiró a fondo con los ojos llenos de lágrimas y señaló hacia el tocador. «Es por esas flores de Panteón», dijo. Como siempre, pues siempre encontraba algún culpable imprevisto de sus desgracias. Manuela, que lo conocía mejor que nadie, le hizo señas a José Palacios para que se llevara el florero con los nardos marchitos de la mañana. El general volvió a tenderse en la cama con los ojos cerrados, y ella reanudó la lectura con el mismo tono de antes. Solo cuando le pareció que él se había dormido, puso el libro en la mesa de noche, le dio un beso en la frente abrasada por la fiebre, y le susurró a José Palacios que desde las 6 de la mañana estaría para una última despedida en el sitio de 4 esquinas, donde empezaba el camino real de Honda. Luego se embozó con una capa de campaña y salió en puntillas del dormitorio. Entonces el general abrió los ojos y le dijo con voz tenue a José Palacios: «Dile a Wilson que la acompañe hasta su casa». La orden se cumplió contra de la voluntad de Manuela, que se creía capaz de acompañarse sola mejor que con un piquete de lanceros. José Palacios le precedió con un candil hasta los establos, en torno de un jardín interior con una fuente de piedra, donde empezaban a florecer los primeros nardos de la madrugada. La lluvia hizo una pausa y el viento dejó de silbar entre los árboles, pero no había ni una estrella en el cielo helado. El coronel Belfort Wilson iba repitiendo el santo y seña de la noche para tranquilizar a los centinelas tendidos en las esteras del corredor. Al pasar frente a la ventana de la sala principal, José Palacios vio al dueño de la casa sirviendo el café al grupo de amigos, militares y civiles, que se prestaban para velar hasta el momento de la partida. Cuando volvió a la alcoba, encontró al general a merced del delirio. Le oyó decir frases desconocidas que cabían en una sola. Nadie entendió nada. El cuerpo ardía en la hoguera de la calentura.
y soltaba unas ventosidades pedregosas y fétidas. El mismo general no sabría decir al día siguiente si estaba hablando dormido o desvariando despierto. No podía recordarlo. Era lo que él llamaba mis crisis de demencia, que ya no alarmaban a nadie, pues hacía más de 4 años que las padecía, sin que ningún médico se hubiera arriesgado a intentar alguna explicación científica. Y al día siguiente se le veía resurgir de sus cenizas con la razón intacta. José Palacios lo envolvió en una manta, dejó el candil encendido en el mármol del tocador y salió del cuarto sin cerrar la puerta para seguir velando en la sala contigua. Sabía que él se restablecería en cualquier hora del amanecer y se metería en las aguas yertas de la bañera tratando de restaurar las fuerzas estragadas por el horror de las pesadillas. Era el final de una jornada fragorosa. Una guarnición de 789 húsares y granaderos se había sublevado, con el pretexto de reclamar el pago de 3 meses de sueldos atrasados. La razón, de verdad, fue otra. La mayoría de ellos era de Venezuela, y muchos habían hecho las guerras de liberación de 4 naciones, pero en las semanas recientes habían sido víctimas de tantos vituperios y tantas provocaciones callejeras que tenían motivos para temer por su suerte después de que el general saliera del país. El conflicto se arregló mediante el pago de los viáticos y 1,000 pesos oro, en vez de los 70,000 que los insurrectos pedían. Y estos habían desfilado al atardecer hacia su tierra de origen, seguido por una turbamulta de mujeres de carga, con sus niños y sus animales caseros. El estrépito de los bombos y los cobres marciales no alcanzó a callar la gritería de las turbas que les azuzaban perros y les tiraban buscapiés para discordarles el paso, como no lo hicieron nunca con una tropa enemiga. 11 años antes, al cabo de 3 siglos largos de dominio español, el feroz virrey don Juan Sámano había huido por estas mismas calles disfrazado de peregrino, pero con sus baúles repletos de ídolos de oro y esmeraldas sin desbravar, tucanes sagrados, vidrieras radiantes de mariposas de muso, y no faltó quien lo llorara desde los balcones y le tirara una flor y le deseara de todo corazón mar tranquila y próspero viaje. El general había participado en secreto de la negociación del conflicto, sin moverse de la casa donde vivía de prestado, que era del ministro de Guerra y Marina, y al final había mandado con la tropa rebelde al general José Laurencio Silva, su sobrino político y ayudante de gran confianza, como prenda de que no habría nuevos disturbios hasta la frontera de Venezuela. No vio el desfile bajo su balcón, pero había oído los clarines y los redoblantes, y el barullo de la gente amontonada en la calle, cuyos gritos no alcanzó a entender. Les dio tan poca importancia que mientras tanto revisó con sus amanuenses la correspondencia atrasada y dictó una carta para el gran mariscal don Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, en la cual le anunciaba su retiro del poder, pero no se mostraba muy seguro de que su viaje fuera para el exterior. No escribiré una carta más en el resto de mi vida, dijo al terminarla. Más tarde, mientras sudaba la fiebre de la siesta, se le metieron en el sueño los clamores de tumultos distantes y despertó sobrecogido por un reguero de petardos que lo mismo podían ser de insurgentes que de polvoreros. Pero cuando lo preguntó, le contestaron que era la fiesta. Así nomás. Es la fiesta, mi general. Sin que nadie, en el mismo José Palacios, se hubiera atrevido a explicarle qué fiesta sería. Solo cuando Manuela se lo contó en la visita de la noche, supo que eran gente de sus enemigos políticos. Los del partido demagogo, como él le decía, que andaban por la calle alborotando contra él a los gremios de artesanos, con la complacencia de la fuerza pública. Era viernes, día de mercado, lo cual hizo más fácil el desorden en la Plaza Mayor. Una lluvia más recia que era de costumbre, con relámpagos y truenos, dispersó a los revoltosos al anochecer, pero el daño estaba hecho.
Los estudiantes del Colegio San Bartolomé habían tomado por asalto las oficinas de la Corte Suprema de Justicia para forzar un juicio público contra el general, y habían destrozado a bayoneta y tirado por el balcón un retrato suyo de tamaño natural, pintado al óleo por un antiguo abanderado del Ejército Libertador. Las turbas borrachas de Chicha habían saqueado las tiendas de la calle Real y las cantinas de los suburbios que no cerraron a tiempo, y fusilaron en la Plaza Mayor a un general de almohadas de Serrín, que no necesitaba la casa azul con botones de oro para que todo el mundo lo reconociera. Lo acusaban de ser el promotor oculto de la desobediencia militar, en un intento tardío de recuperar el poder que el Congreso le había quitado por voto unánime al cabo de 12 años de ejercicio continuo. Lo acusaban de querer la presidencia vitalicia para dejar en su lugar a un príncipe europeo. Lo acusaban de estar fingiendo un viaje al exterior, cuando en realidad se iba para la frontera de Venezuela, desde donde planeaba regresar para tomarse el poder al frente de las tropas insurgentes. Las paredes públicas estaban tapizadas de peluchas, que era el nombre popular de los esquines, de injurias que se oprimían contra él. Y sus partidarios más notorios permanecieron escondidos en casas ajenas hasta que se apaciguaron los anónimos. La prensa, adicta al general Francisco de Paula Santander, su enemigo principal, había hecho suyo el rumor de que su enfermedad incierta, pregonada con tanto ruido, y los alardes machacones de que se iba, eran simples artimañas políticas para que le rogaran que no se fuera. Esa noche, mientras Manuela Sáenz le contaba los pormenores de la jornada borrascosa, los soldados del presidente interino trataban de borrar en la pared del Palacio Arzobispal un letrero escrito con carbón: "Ni se va ni se muere". El general exhaló un suspiro. "Muy mal deben andar las cosas", dijo, "y yo peor que las cosas, para que todo esto hubiera ocurrido a una cuadra de aquí y me hayan hecho creer que era una fiesta". La verdad era que aún sus amigos más íntimos no creían que se iba, ni del poder ni del país. La ciudad era demasiado pequeña y su gente demasiado caminera para no conocer las dos grandes grietas de su viaje incierto, que no tenía dinero suficiente para llegar a ninguna parte con un séquito tan numeroso, y que habiendo sido presidente de la República, no podía salir del país antes de un año sin permiso del gobierno, y ni siquiera había tenido la malicia de solicitarlo. La orden de hacer el equipaje, que él dio de modo ostensible para ser oído por quien quisiera, no fue entendida como una prueba terminante ni por el mismo José Palacios, pues en otras ocasiones había llegado hasta el extremo de desmantelar una casa para fingir que se iba, y siempre fue una maniobra política certera. Sus ayudantes militares sentían que los síntomas del descanso eran demasiado evidentes en el último año. Sin embargo, otras veces había ocurrido, y el día menos pensado lo veían despertar con un ánimo nuevo y retomar el hilo de la vida con más ímpetu que antes. José Palacios, que siempre siguió de cerca estos cambios imprevisibles, lo decía a su manera: "Lo que mi señor piensa, solo mi señor lo sabe". Sus renuncias recurrentes estaban incorporadas al cancionero popular, desde la más antigua, que anunció con una frase ambigua en el mismo discurso en que asumió la presidencia: "Mi primer día de paz será el último de poder". En los años siguientes, volvió a renunciar tantas veces y en circunstancias tan disímiles que nunca más se supo cuándo era cierto. La más ruidosa de todas había sido 2 años antes, la noche del 25 de septiembre, cuando escapó ileso de una conjura para asesinarlo dentro del dormitorio mismo de la Casa de Gobierno. La comisión del Congreso que lo visitó en la madrugada, después de que él pasó 6 horas sin abrigo debajo de un puente, le encontró envuelto en una manta de lana y con los pies en un platón de agua caliente, pero no tan postrado por la fiebre como por la desilusión. Les anunció que la conjura no sería investigada, que nadie sería procesado y que el Congreso previsto para el año nuevo se reuniría de inmediato para elegir otro presidente de la República. Después de eso,
concluyó, yo abandonaré Colombia para siempre. Sin embargo, la investigación se hizo. Se juzgó a los culpables con un código de hierro y 14 fueron fusilados en la Plaza Mayor. El Congreso Constituyente del 2 de enero no se reunió hasta 16 meses después y nadie volvió a hablar de la renuncia. Pero no hubo por esa época visitante extranjero, ni contertulio casual, ni amigo de paso a quien él no hubiera dicho, me voy para donde me quieran. Las noticias públicas de que estaba enfermo de muerte no se tenían tampoco como un indicio válido de que se iba. Nadie dudaba de sus males. Al contrario, desde su último regreso de las guerras del sur, todo lo que vio pasar bajo los arcos de flores se quedó con el asombro de que solo venía para morir. En vez de Palomo Blanco, su caballo histórico, venía montado en una mula pelona, con gualdrapas de estera, con los cabellos encandecidos y la frente surcada de nubes errantes. Y tenía la casaca sucia y con una manga descosida. La gloria se le había salido del cuerpo. En la velada taciturna que le ofrecieron esa noche en la casa de gobierno, permaneció acorazado dentro de sí mismo. Y nunca se supo si fue por perversidad política o por simple descuido que saludó a uno de sus ministros con el nombre de otro. No bastaban sus aires de postrimería para que creyeran que se iba, pues desde hacía 6 años se decía que estaba muriéndose y sin embargo conservaba entera su disposición de mando. La primera noticia le había llevado un oficial de la Marina Británica que lo vio por casualidad en el desierto de Pativilca, al norte de Lima, en plena guerra por la liberación del sur. Lo encontró tirado en el suelo en una choza miserable improvisada como cuartel general, envuelto en un capote de barragán, con un trapo amarrado en la cabeza, porque no soportaba el frío en los huesos en el infierno del mediodía, y sin fuerza siquiera para espantar las gallinas que picoteaban en torno suyo. Después de una conversación difícil, atravesada por ráfagas de demencia, despidió al visitante con un dramatismo desgarrador. Vaya y cuéntele al mundo cómo me vio morir, cagado de gallinas en esta playa inhóspita, dijo. Se dijo que su mal era un tabardillo causado por los soles mercuriales del desierto. Se dijo después que estaba agonizando en Guayaquil y más tarde en Quito, con una fiebre gástrica cuyo signo más alarmante era un desinterés por el mundo y una calma absoluta del espíritu. Nadie supo qué fundamentos científicos tenían esas noticias, pero él se fue siempre contrario a la ciencia de los médicos y se diagnosticaba y recetaba a sí mismo basado en la medicina de votre manière, de Donistier, un manual francés de remedios caseros que José Palacios le llevaba a todas partes, como un oráculo para entender y curar cualquier trastorno del cuerpo o del alma. En todo caso, no hubo una agonía más fructífera que la suya, pues mientras se pensaba que muriera en Pativilca, atravesó una vez más las crestas andinas, venció en Junín, completó la liberación de toda la América española con la victoria final de Ayacucho, creó la República de Bolivia y todavía fue feliz en Lima como nunca lo había sido ni volvería a serlo jamás con la embriaguez de la gloria. De modo que los anuncios repentinos de que por fin se iba del poder y del país porque estaba enfermo y los actos formales que parecían confirmarlo no eran sino repeticiones viciosas de un drama demasiado visto para ser creído. Pocos días después del regreso, al final de un agrio consejo de gobierno, tomó del brazo al mariscal Antonio José de Sucre. Usted se queda conmigo, le dijo. Lo condujo al despacho privado, donde solo recibía a muy pocos elegidos, y casi lo obligó a sentarse en su sillón personal. Ese lugar es más suyo que mío, le dijo. El gran mariscal de Ayacucho, su amigo entrañable, conocía a fondo el estado del país, pero el general le hizo un recuento detallado antes de llegar a sus propósitos. En breves días, había de reunirse el Congreso Constituyente para elegir al presidente de la República y probar una nueva constitución, en una tentativa tardía de salvar el sueño dorado de la integridad continental. El Perú, en poder de una aristocracia regresiva,
parecía irrecuperable. El general Andrés de Santa Cruz se llevaba a Bolivia de cabestro por un rumbo propio. Venezuela, bajo el imperio del general José Antonio Páez, acababa de proclamar su autonomía. El general Juan José Flores, prefecto general del sur, había unido a Guayaquil y Quito para crear la República Independiente de Ecuador. La República de Colombia, primer embrión de una patria inmensa y unánime, estaba reducida al antiguo virreinato de la Nueva Granada. 16 millones de americanos iniciados apenas en la vida libre quedaban al albedrío de sus caudillos locales. En suma, concluyó el general, todo lo que hemos hecho con las manos lo están desbaratando los otros con los pies. Es una burla del destino, dijo el mariscal Sucre. Tal parece que si hubiéramos sembrado tan hondo el ideal de la independencia, que estos pueblos están tratando ahora de independizarse los unos de los otros. El general reaccionó con una gran vivacidad. No repita las canalladas del enemigo, dijo, aun si son tan certeras como esa. El mariscal Sucre se excusó. Era inteligente, ordenado, tímido y supersticioso. Y tenía una dulzura del semblante que las viejas cicatrices de la viruela no habían logrado disminuir. El general, que tanto lo quería, había dicho de él que fingía ser modesto sin serlo. Fue héroe de Pichincha, en Tumusla, en Tarqui, y apenas cumplidos los 29 años, había comandado la gloriosa batalla de Ayachucho que liquidó el último reducto español en la América del Sur. Pero más que por estos méritos, estaba señalado por su buen corazón en la victoria y por su talento de estadista. En aquel momento había renunciado a todos sus cargos y andaba sin ínfulas militares de ninguna clase, con un sobretodo de paño negro, largo hasta los tobillos, y siempre con el cuello levantado para protegerse mejor de las cuchilladas de viento glaciales de los cerros vecinos. Su único compromiso con la nación, y el último, según sus deseos, era participar como diputado por Quito en el Congreso Constituyente. Había cumplido 35 años, tenía una salud de piedra y estaba loco de amor por doña Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, una hermosa y traviesa quiteña casi adolescente, con quien se había casado por poder 2 años antes y con quien tenía una hija de 6 meses. El general no podía imaginarse a nadie mejor calificado que él para sucederlo en la presidencia de la República. Sabía que le faltaban todavía 5 años para la edad reglamentaria, por una limitación constitucional impuesta por el general Rafael Urdaneta para cerrarle el paso. Sin embargo, el general estaba haciendo diligencias confidenciales para enmendar la enmienda. Acepte usted, le dijo, y yo me quedaré como generalísimo, dando vueltas alrededor del gobierno como un toro alrededor de un rebaño de vacas. Tenía el aspecto desfallecido, pero su determinación era convincente. Sin embargo, el mariscal sabía desde hacía tiempo que nunca sería suyo el sillón en que estaba sentado. Poco antes, cuando se le planteó por primera vez la posibilidad de ser presidente, había dicho que nunca gobernaría una nación cuyo sistema y cuyo rumbo eran cada vez más azarosos. En su opinión, el primer paso para la purificación era apartar del poder a los militares, y quería prorromper al Congreso que ningún general pudiera ser presidente en los últimos 4 años, tal vez con el propósito de cerrar el paso a Urdaneta. Pero los opositores más fuertes de esta enmienda serían los más fuertes, los mismos generales. Yo estoy demasiado cansado para trabajar sin brújula, dijo Sucre. Además, Su Excelencia sabe tan bien como yo que aquí no hará falta un presidente sino un domador de insurrecciones. Asistiría al Congreso Constituyente, por supuesto, e incluso aceptaría el honor de presidirlo si lo fuera ofrecido. Pero nada más. 14 años de guerra le habían enseñado que no había victoria mayor que la de estar vivo. La presidencia de Bolivia, el país vasto e ignoto que había fundado y gobernado con mano sabia, le enseñó las veleidades del poder. La inteligencia de su corazón le había enseñado
la inutilidad de la gloria. De modo que no, Excelencia, concluyó. El 13 de junio, día de San Antonio, había de estar en Quito con su esposa y su hija, para celebrar con ellas no solo aquel onomástico, sino todos los que le deparara el porvenir. Pues su determinación de vivir para ellas, y solo para ellas, eran los goces del amor. Estaba tomada desde la Navidad reciente. Es todo lo que le pido a la vida, dijo. El general estaba lívido. Yo pensaba que ya no podía sorprenderme de nada, dijo, y lo miró a los ojos. ¿Es su última palabra? Es la penúltima, dijo Sucre. La última es mi eterna gratitud por las bondades de su excelencia. El general se dio una palmada en el muslo para despertarse a sí mismo de un sueño irredimible. Bueno, dijo, usted acaba de tomar por mí la decisión final de mi vida.